Seguimos en el aire de Inbox Night y ahora vamos a presentar a la entrevista telefónica que tenemos hoy, que es Pablo Resnick, que es uno de los directores del Centro IMA, que está formado por médicos, psiquiatras y psicólogos sobre trastornos de ansiedad, estrés, pánico, fobias y TOC. Así que lo recibimos en el aire de Inbox Night. Muy buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos, Buenísimo. Bueno, cuarentenados. muy bien, como tenemos que estar todos en casa. Pablo, sos uno de los directores del centro, ¿no? De IMA. Así es, sí. ¿Qué nos podés contar de ese centro? O sea, yo conté anteriormente que es un centro que está formado por psiquiatras y psicólogos que tratan diferentes, TOC, fobias, pánico. Sí, somos un centro que se especializa en la atención de lo que llamamos trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son las fobias específicas, la fobia específica, por ejemplo, la fobia a la altura, al encierro, animales, los trastornos de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, la fobia social, el trastorno de ansiedad generalizada, que justamente tiene que ver con un nivel de alerta y de pensamiento catastrófico, que tiene mucho que ver con todo esto que está pasando. Te quiero preguntar, ¿qué síntomas crees, qué síntomas generan la abstinencia? ¿Qué síntomas genera Sí, de quedarse en casa, no poder salir, esto de la el cuarentena. aislamiento, decís vos? Eso, el aislamiento. Bueno, eso es interesante porque los que trabajamos en salud mental nos preocupa particularmente, porque por un lado queremos evitar el contagio con el virus, por supuesto, pero el aislamiento, sobre todo en personas vulnerables, en personas que quizás son vulnerables a sufrir depresión o la sufren, o ansiedad generalizada, o TOC, sobre todo trastorno obsesivo compulsivo, bueno, agravamiento de todos sus síntomas que presentaban previamente, o gente que no presentara previamente ninguna patología, también puede, sobre todo, desarrollarse estados depresivos, ¿no? Pensemos en la gente que vive sola, en 30 metros cuadrados. Es duro, está generando muchos cuadros anímicos, un sube y baja anímico a lo largo del día importante. Estamos recibiendo muchas consultas por eso. Muy buenas noches, Pablo. Te habla Daniel. Acá andamos coordinando para conectarnos y preguntar. Justamente lo que te iba a preguntar lo mencionaste a lo último y quería saber cómo ha aumentado el número de visitas desde que se aplicó la cuarentena y cómo están trabajando ustedes con la gente. Mira, nosotros estamos trabajando online. O sea, pasamos toda nuestra atención. La agenda es la misma, pero en vez de ser en el consultorio y presencial, es online. Ya teníamos experiencia online, porque siempre hay pacientes. Este es un centro especializado, entonces vemos muchos pacientes que por ahí no tienen el tratamiento que necesitan en algunos lugares del interior del país o en el exterior mismo. Así que la consulta por videollamada es algo que nosotros tenemos bastante experiencia y es lo que estamos haciendo ahora a full con eso. Las consultas, en realidad, aumentaron las consultas de mensaje, de texto o mensaje de audio para consultarnos alguna cosa en particular. Lo que es la consulta específica de estar teniendo un espacio de media hora, 40 minutos, una hora para la consulta, estamos trabajando, pero un poco menos, porque bueno, evidentemente hay mucha gente que no tiene dinero para abonar una consulta o se les ha desbarajustado tanto la vida que todavía no se han organizado para seguir con sus tratamientos. En ese sentido la situación está bastante caótica. Por eso una de las cosas que estamos tratando desde nuestro Facebook, desde nuestro Instagram, desde mensajes personales a los pacientes también, es que justamente en este momento no descuiden sus tratamientos, ¿no? Son momentos que desestabilizan mucho, sobre todo a las personas vulnerables o que previamente tienen alguna patología del ánimo o de la ansiedad. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? Hola. Mi nombre es Diana. Hola, Diana. Mira, a mí
me genera muchos interrogantes en el caso de las familias que tienen hijos. ¿Cómo tienen que afrontar este momento? ¿Cuánto le tienen que contar a los niños? Y si de alguna manera en este momento se puede planificar todo el proceso, porque esto de la cuarentena, esto del aislamiento en algún momento va a terminar y también va a haber que volver, ¿no? Aguardo tus comentarios. Sí, ese es otro temazo, ¿no? El que va a haber que volver. De hecho, acaban de lanzar hace un ratito las medidas para después del 13, con una apertura gradual de la cuarentena. Y hay que salir a la calle después. A los niños, bueno, yo no soy un especialista en niños. Quizás no soy el más adecuado para contestar esta pregunta, pero en términos generales te puedo decir que lo que preguntan hay que contestárselos. La imaginación es más amplia y puede llegar más lejos que la realidad, digamos. Si uno no contesta, se van a imaginar cosas peores. Es muy difícil esconder la información de todo lo que está pasando. Yo creo que, y obviamente tampoco hay que presentarles una cuestión catastrófica. En realidad se les puede contestar también como le contestamos a los adultos. Hay que correrse un poco de la atmósfera apocalíptica que nos gana, que nos cubre, y en realidad tanto a los chicos como a los adultos yo les digo que si bien esto es una situación absolutamente excepcional de pandemia planetaria que nunca vivimos, la tasa de mortalidad de esto, y aunque veamos que muere un montón de gente, el porcentaje de mortalidad sigue siendo muy bajo. Me parece que sobre todo a un chiquito hay que explicarle esto. Bueno, hay una enfermedad, si hay gente que está muy mal y es muy grande, no le voy a decir que aparecen casos que no van con esta generalidad, pero la verdad es que la generalidad es que hay una tasa promedio de letalidad del 3%, de los casos detectados. Sin embargo, tenemos la ciencia cierta que los casos detectados son un porcentaje de los casos totales, porque ustedes saben que el 80% de los infectados no presentan síntomas o los presentan de manera muy leve. Si tenemos en cuenta que las personas que mueren son el 3% de los casos detectados, y si pensamos que el porcentaje de detectados seguramente es muy bajo, la tasa de mortalidad de esto no debe ser, si pudiéramos medir a todos los infectados, no debe llegar ni al 1%. Debe ser bastante menos que el 1%. Así que no quita que, bueno, que no siga siendo algo tremendo, pero nos permite no estar pensando ni transmitiéndole a nuestros hijos que, ojo, que si te la pescaste te morís. Claro, Pablo, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se puede detectar un ataque de ansiedad y qué se debe realizar en ese momento, ¿no? Que cuando te sientas así, te sientas mal. Mirá, los síntomas de ansiedad, la ansiedad en principio lo que hay que decir es que es un mecanismo normal del organismo. Es lógico que estamos ansiosos es lo que llamamos la ansiedad normal. Estamos ansiosos antes de dar un examen, antes de ir a una entrevista de trabajo, antes de alguna competencia, antes de ir a conocer a alguien que nos interesa. Esa es la ansiedad normal que hace, que nos pone un poco inquietos, pero a la vez nos activa, pensamos más rápido, estamos más atentos, es funcional, digamos, es incluso un mecanismo de mayor productividad, de mayor rendimiento. Pero si ese mecanismo se activa cuando no hay nada que lo justifique, o cuando sí hay algo que lo justifica, pero los síntomas son demasiado intensos, y además de que se me acelera un poco el corazón porque hay algo excitante que estoy por hacer dentro de un rato, pero si el corazón se me sale del pecho, si ya me empiezo a ahogar, si empiezo a transpirar, o si esa ansiedad dura más de lo que tiene que durar, ahí estamos hablando de la ansiedad patológica. Esa ansiedad, cuando es muy elevada y muy brusca, puede ser lo que llamamos un ataque de pánico, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, la ansiedad se autorregula, digamos. Si uno está en un cuadro de eso, lo primero que tiene que poder es tratar de asustarse lo menos posible, pensar que eso va a terminar, que no me voy a morir de un ataque de ansiedad, no me voy a ahogar, no me voy a volver loco, ni voy a tener un infarto, salvo que sea alguien que tiene problemas cardíacos, que en ese caso tiene un riesgo mayor.
Hay que tratar de normalizar la respiración. Cuando uno se agita, empieza a respirar cortito. Eso provoca cambios en el porcentaje de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y genera que el ataque de pánico continúe. Hay que tratar de hacer esa respiración abdominal que enseñan en yoga, por ejemplo. Tratar de relajarse y de pensar esto se va a pasar, no pasa nada. Estoy hablando, concentrando en un minuto para poder responderte tu pregunta, ¿sí? Si esto se repite, si me pasa una vez, ponele, pero si a los 2 días me pasa de nuevo, bueno, hay que hacer una consulta. Hay que hacer una consulta especializada. Pablo, yo te quería hacer una consulta también sobre un tema que me interesa bastante, que es el trastorno obsesivo compulsivo o los denominados TOCs. Como habías explicado, que hay una diferencia entre lo que es normal, porque por ejemplo TOCs tenemos todos, pero quería saber en el lado de lo patológico, ¿cuánto tiempo lleva tratar un TOC? ¿Y de qué manera se trata? Sí, primero lo que vos decías, TOCs tenemos todos. Todos podemos tener algún tipo de manía, como se le llama, o alguna obsesión. Podemos cerrar la puerta con llave y volver a chequear una vez, ¿sí? O tener alguna duda obsesiva sobre algo, o excesivo orden. Hablamos de que hay un TOC cuando estas cuestiones, estos rituales, como le llamamos, estas conductas para neutralizar las obsesiones, nos llevan por lo menos 1 hora por día, ¿sí? Esto para diferenciarlo de bueno, soy yo más obsesivo que mi vecino. Puedo serlo, lo que no significa que tenga una enfermedad. Pero si todo este tema me lleva a mí por lo menos 1 hora por día, ya estamos hablando de que hay una enfermedad, un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cuánto se tarda en tratarlo? Esto depende, el TOC es una enfermedad que se trata y se puede mejorar mucho, pero bueno, en general los casos de mediano para arriba, para severos, necesitan terapias específicas, cognitivo-conductuales para el TOC y medicación antiobsesiva. La medicación en general es a largo plazo, salvo casos muy leves o casos muy excepcionales, es a muy largo plazo estoy hablando de años, pero años en los cuales uno ya está mejor gracias a esto, y el tratamiento varía mucho de un paciente a otro. Hay pacientes que responden más rápido y que pueden aprovechar una terapia más rápido, otros menos, no menos de 1 año y de ahí para arriba. Pero en los primeros meses ya, en un tratamiento bien hecho y en la generalidad de los casos, ya se puede ir obteniendo una mejoría importante. Hola. Pablo, sí, otra cosa. sí, Perdóname. El TOC, para que lo sepan quienes lo sufren, es hereditario. El TOC tiene que ver, es una enfermedad neuropsiquiátrica en realidad. Esto para que se alivien quienes lo sufren, que dicen, pucha, porque yo soy así, tengo esto. El TOC se hereda con los genes. Esto es así. Así que sépanlo, porque también alivia un poco saberlo, que es algo que uno se ligó y no es que es uno que no sabe cómo vivir más tranquilo, ¿no? Lo heredamos. Mi pregunta es si se les ha presentado casos, en el mío personal, y hablo con otra persona, que les pasa lo mismo, alteración del sueño. Menos horas para dormir. Parte, en mi caso, porque no hago actividad física, porque estoy encerrada, pero también... ¿Cómo se puede combatir? ¿Qué pasa con eso? Sí, mira, es una de las consultas que más estamos teniendo desde que empezó la cuarentena. El trastorno del sueño. No hay actividad física, no hay cambio de ritmos, uno va a trabajar, se cansa, ocupa su cabeza, vuelve a casa, se relaja, en algún momento se duerme. Ahora estamos como medio haciendo la plancha. Bueno, hay mucha gente trabajando también desde su casa, y además la preocupación. Te vas a la cama, apagas la luz y mucha gente se pone a pensar en lo que está pasando. Salís del entretenimiento que por ahí estuviste mirando la tele o ocupándote con algo y estabas olvidado o olvidada de lo que está pasando.
Bueno, esto está generando mucha consulta por trastorno del sueño. Lo primero que se puede hacer es pensar que esto es pasajero, que estamos viviendo una situación excepcional y que raro sería que no presentemos algún tipo de repercusión, ¿no? En nuestros ritmos, en nuestra vida normal, en el sueño. O sea, lo primero es tomárselo con tranquilidad. Después, aceptarlo, bueno, ¿no? De alguna manera, ¿no? ¿cómo? Aceptarlo de alguna manera, que nos están pasando cosas. Exactamente. Aceptar eso, tanto eso como las ansiedades que nos pueden venir durante el día, como los temores. Hoy por hoy pasamos todo, me parece, durante el día por distintos estados, y dejémoslo venir, aceptémoslo. Tampoco podemos estar todos mirando videos de tutoriales y haciendo gimnasia y estando todos brillantes y radiantes, ¿no? Eso es una pavada, diría, ¿no? Que circula. Por suerte está circulando también mucho esto de aceptemos no sentirnos bien, ¿no? Entonces lo del sueño tiene que ver con eso. Primero, aceptarlo. Y segundo, bueno, si nos está molestando, bueno, no tengamos problemas si se nos cambian los horarios, si nos despertamos más tarde, bueno, si no tenemos nada que hacer, aceptémoslo, dejémoslo venir. Si esto nos está molestando, bueno, tratar de recuperar horarios de sueño, tratar de no tomar café, mate hasta cualquier hora. También el alcohol, aunque parezca mentira o paradójico, el alcohol en exceso altera el sueño, por ahí nos dormimos rápido pero nos despertamos. Bueno, este tipo de cosas, tratando de no recurrir a medicamentos, quienes ya toman medicamentos para dormir o para la ansiedad, y bueno, es bastante probable que en estas épocas tengan que tomar un poquito más, quizás. También permitamos eso y sabemos que es pasajero. Pablo, mira, la última para ir cerrando, te quiero preguntar si el cambio de hábitos, ¿no? Y la incertidumbre de no saber qué es lo que puede llegar a pasar o cuánto tiempo puede durar la cuarentena, puede generar estrés. Bueno, sí, claro, estamos todos bajo un estado de estrés. Estrés le llamamos a una alerta tanto mental como físico, el cuerpo se activa, la cabeza también, estamos todos estresados con esto. Y la incertidumbre es uno de los principales motores del estrés. Ahí me parece que lo que hay que tratar es de no estar anticipando lo que no está sucediendo, de atenerse a la realidad y a la razón, un poco como modelo de esto, lo que yo les decía de cuál es la tasa de letalidad de esto, pensar, bueno, probablemente esto a mí no me toque, la tasa es muy baja, no esa es la única preocupación, están las económicas. Mira, claro que produce mucho estrés. Yo creo que para combatir esto, una regla de oro es, me hago problema por lo que puedo resolver ahora o sobre lo que puedo actuar ahora. Si lo que a mí me está ocupando la cabeza y me está estresando es algo sobre lo que yo no puedo actuar ahora, eso es ruido puro y mejor de hacer un paquete, dejarlo a un costado hasta que yo pueda hacer algo con eso. ¿Se entiende? Si pienso y estoy con miedo de que me vayan a echar del trabajo por todo lo que está pasando, bueno, todavía no me echaron, lo pensaré cuando suceda. Digo, como para extrapolar esto a otros problemas que pueden estresarnos. Exactamente. Mira, Pablo, tenemos mucha gente que nos está escuchando en este momento y que nos pregunta cómo los pueden contactar. Si puedes a través de redes sociales, si tenés algún teléfono para que puedan comunicarse. Mira, tenemos nuestra red, nosotros tenemos un sitio que es www.centroima con C y latina, centroima.com.ar. Si ponen @centroima en Facebook y en Instagram también estamos. Contestamos preguntas, asesoramos. Tenemos un montón de material explicando todas estas cosas que estamos charlando con ustedes. Hacemos vivos, dejamos como tips para ir manejando lo que está pasando ahora y el tema de ansiedad en general, y también la posibilidad de pedir una consulta con alguien del equipo profesional, que tenemos un equipo amplio y todos especializados en trastornos de ansiedad. Muchísimas gracias, Pablo, por estar en Inbox Night. La verdad que aclaraste muchas dudas. Excelente la entrevista que tuvimos. Así que seguramente en las redes sociales vamos a subir un pedacito para que todos los que no puedan escuchar ahora lo puedan escuchar. Y bueno, si tienen alguna consulta te pueden contactar por las redes sociales que nos dijiste. Bueno, bárbaro. Y nosotros también, cuando ustedes la suban, la compartiremos en la nuestra para que la escuchen nuestros pacientes y quienes nos siguen.
Les repito eso, ¿no? Era @centroima, tanto para Facebook como para Instagram. Muchísimas gracias, Pablo. Buenas noches. Bueno, a ustedes por la entrevista. Buenas noches, que estén bien.